Buenas tardes a todos. Hoy día 14 de abril del 2021. Hoy en este vídeo vamos a tratar un tema que considero importante que le demos difusión, y vamos a ir viendo una pequeña presentación que he preparado para que podamos ir siguiendo, y quien quiera pues pueda irlo después parando y analizando lo que se va diciendo. Hoy vamos a hablar del neuromarketing, y para quien no lo sepa, pues son las estrategias publicitarias que se utilizan en la actualidad para la venta de diferentes productos o servicios. Lo primero, me haría una pregunta y os invito a que os la hagáis también vosotros. Si alguna vez te has preguntado por qué compras lo que compras. El objetivo de este vídeo es reflexionar sobre cómo son las estrategias de venta en la nueva era digital, cuáles son las estrategias que se utilizan y cómo podemos posicionarnos ante ellas como usuarios. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver un pequeño vídeo que he encontrado en internet, de una charla de dos personas, y creo que puede ser interesante para iniciar la charla. Más o menos la charla dura como pues una hora o quizá más, pero vamos a ver solo unos minutos, y más o menos aquí en torno al minuto 7 vamos a ponerlo y vamos a ver lo que nos cuentan. Un momento. Hacer es un análisis crudo y real de los hechos, de que si realmente el beneficio que se genera con el marketing es mayor que el daño que se genera con el marketing. Y si tuviéramos esa discusión con hechos y con datos, no con opiniones, estaría dispuesto a cambiar la mía. El problema es, y a ver, y voy a tomar mis 2 minutos para explicar esta, porque esta merece una buena explicación. ¿Por qué el marketing promete de más y entrega de menos? ¿Okay? ¿Tú sabes lo que quieres? ¿A qué te refieres? ¿Como consumidor? No, ¿tú sabes lo que quieres de la vida? Tú, Sí. tú sabes lo que tú quieres. 100%. Okay. ¿Tú sabes lo que yo quiero? Probablemente. Probablemente. ¿Mejor que yo? No, sin duda mejor que yo. Mejor Pues que ¿cómo tú no. puedes vender algo? Porque asumo que te puedo ayudar en una Asumes. de tu vida. Asumo que te puedo ayudar. Desde tu postura, donde tú crees que sabes lo que tú quieres y donde crees que sabes lo que yo quiero, tú crees que me puedes vender algo. Creo que te puedo ayudar. Ahí está la palabra. Pero ¿en base a qué? Si no sabes lo que yo quiero. ¿Me vas a ayudar a qué? Te voy a ayudar a algo que creo que va a mejorar tu vida. Ok, crees. Correcto. Ok. Eso se llama ideología. No son hechos, son creencias, Carlos. O sea, ¿qué pasó con el hombre moderno que tenía la ciencia y ahora estamos gastando $1 billón al año para negar el cambio climático? Es pensamiento mágico. ¿No se cansan del pensamiento mágico? O sea, ¿no se cansan de creer? De verdad. ¿En qué basas lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Pero espérame, Diego. No te me des... Si nos No, me metemos- estoy desviando. ¿Por qué crees lo que crees? Yo creo que es un set. O sea, todo el sistema operativo que vamos modelando base a qué? parte de los inputs que yo le he dado, ¿verdad? Yo le he dado conocimiento de mi casa, le he dado conocimiento de mis amigos, he dado conocimiento de mis círculos sociales, Eso se llama falacia narrativa. pero independientemente, Diego, yo le he dado el input que yo creo que quiero en mi vida. Creo. Sí, totalmente. Pero estás cayendo en un terreno filosófico y estamos evadiendo el punto importante ¿Qué aquí. es? El punto importante aquí es que hay un chavito de 17 años que cree que el marketing es dañar, güey. Es dañable. Y te voy a decir otra cosa, güey. ¿Qué pasa con el chavito que entendió que marketing es ayudar? Que se cambie una carrera de verdad. Independientemente, olvídate de la carrera, güey. Va a salir al mundo a hacer negocios. Olvídate de la carrera, porque yo tampoco estoy de acuerdo con las carreras como en el Ok. marco que las conocemos. No, pero vas bien. Dijiste que salga al mundo a hacer negocios. Va a salir a tratar de hacer negocio en su vida. ¿Eso está bien? Y lo primero que va a decir, ¿Eso está bien? ¿A salir a hacer negocios? seguramente vas a cuestionar si sí o si no. Pues es que si no partes de puras creencias. Es que, Carlos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que hacer negocios está bien? No es que crea que hacer negocios está Pero bien. estabas armando un argumento diciendo ver. que el chavo va a estudiar una carrera y va a salir a hacer negocios. Vámonos 2 pasos para atrás. Date todos los... En YouTube, y pueden verlo entero, está interesante. Vamos a continuar.
¿De qué manera compras? ¿Compras de manera compulsiva? ¿Consideras que tienes algún problema con las compras? ¿O por el contrario, solo compras o crees que compras solo lo que necesitas? Serían algunas preguntas que podríamos hacernos en un primer momento y me gustaría que en los comentarios pues dejarais pues vuestra opinión, ¿no? Si compramos de manera compulsiva o bien solo lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que más bien sería la primera, ¿no? De manera más bien y en muchas ocasiones compulsiva. Bien, vamos a pasar a la definición del neuromarketing, algunas definiciones pues, que he encontrado buscando en la red. Y bueno, nos dicen que el neuromarketing se define como la ciencia, la pongo entre comillas porque evidentemente pues de científica pues sería un término muy discutible, que estudia la forma en la que reaccionamos ante una campaña de ventas y cómo nos comportamos ante ella como consumidores. Es decir, cómo reacciona nuestro cerebro antes, durante y después de comprar. En general, tiene por objetivo analizar cualquier reacción que se produzca en nuestro cerebro tras recibir impactos publicitarios. Para ello se valoran diferentes aspectos, como pueden ser las emociones, la atención y la capacidad retentiva, es decir, la memoria. Esto es así porque aunque a veces compramos por necesidad, es decir, de una forma racional, podríamos decir, hay otras muchas que la fuerza de ventas nos atrae hasta llevarnos a comprar de manera impulsiva y en definitiva, pues compulsiva, ¿no? Simplemente queremos gastar nuestro dinero y compramos lo que nos vendan, sin hacer ningún tipo de análisis racional que nos lleve a ver la necesidad o no de comprar cierto producto o servicio. Vamos a definir también o vamos a intentar explicar cómo funciona en general la publicidad. Y podríamos decir de manera muy básica y resumida que la publicidad se basa en la repetición de un mensaje o información que a base de la repetición se queda en nuestra memoria y cuando se reconoce posteriormente hace que nuestra memoria lo traiga al presente en marcha actual. Es decir, nos bombardean con una serie de información, imágenes, audiovisuales y, por ejemplo, un ejemplo que podremos poner para esto es, vemos, por ejemplo, en los canales de televisión o en Internet, cierta publicidad sobre cualquier, por ejemplo, sobre un automóvil bueno, pues nos venden una serie de atractivos o simplemente pues cuestiones un poco más sencillas, ¿no? Más que a lo mejor un coche que sí que pues tiene un valor más grande, pero cuestiones, por ejemplo, como que se venden en un súper cualquiera, como puede ser un dentífrico, puede ser una marca de refrescos, por ejemplo, y cuando vamos después de haber recibido ese bombardeo de información, se ha quedado en nuestra memoria de una forma más o menos, podríamos decir, consciente. Y entonces, cuando vamos al súper y vemos ese producto del cual hemos sido bombardeado, pues nos vuelve pues a nuestra parte, diríamos, consciente, pues esa información que tenemos ahí, que hemos retenido, ¿no? Y que hemos retenido además a base de un bombardeo bastante importante, ¿no? Para que se nos quede, podríamos decir, grabado. Y en ese momento, pues al aparecernos en nuestra memoria ese producto, lo asociamos con nuestra memoria de lo que ya habíamos visto o oído y por tanto en ese momento se nos hace que ese producto pues podríamos decirlo de algún modo familiar, ¿no? Y evidentemente esa familiaridad pues nos puede hacer o nos va a hacer, de hecho pues lo hace, por eso las empresas gastan tanto dinero y recursos en publicidad, nos hace que, pues bueno, a ese producto, al ser familiar, al ser conocido, pues nos sea mucho más atractivo pues que un producto que hay al lado, sin valorar o sin leer, por ejemplo, pues ningún tipo de cuestión sobre el producto, ¿no? Simplemente pues nos resulta familiar, lo agarramos, lo ponemos en la cesta y nos lo llevamos a casa. Por tanto, la publicidad podríamos decir que es la repetición en un principio del conocimiento del producto o servicio, bombardeo de información, la repetición que hace que se establezca en nuestra memoria
también por repetición se hace la creación de la necesidad y por repetición al final elicita la conducta de compra. Podríamos decir entonces que la publicidad es repetición, repetición y repetición. Okay. Ahora vamos a ver, y muy relacionado evidentemente con el tema del neuromarketing, un pequeño video de un canal que se llama Academia Play, que me parece que explica muy bien, aunque no esté muy de acuerdo con lo que se diga, pero creo que conviene verlo, sobre cómo es la estructura de nuestro cerebro, nuestra estructura biológica, para que entendamos un poco cómo tratan a través del neuromarketing, cómo tratan de influir en nosotros. Vamos a verlo. Como pues compramos, ¿no? Bien, el cerebro reptiliano aludiría pues a conductas que podrían ser instintivas o emociones primarias, como podría ser el miedo. Eh, Se supone pues que este tipo de cerebro es el más antiguo y sería pues el que nos estaría condicionando pues a realizar ciertos tipos de conductas a un nivel que podríamos llamar inconsciente, ¿no? Entonces, las partes que lo conforman son estructuras las más antiguas a nivel cerebral y suelen situarse en el centro del cerebro. Este cerebro basa sus reacciones en lo conocido y se relaciona con necesidades de compra más básicas, las cuales no requieren un análisis exhaustivo del producto, ¿no? Es lo que comentábamos antes, donde pues la compra de ciertos productos pues sería de una forma más o menos automática y sin ningún tipo de racionalización. Por otro lado, tendríamos el sistema límbico, que está formado por aquellos sistemas que se encargan de controlar nuestras emociones. Sus estructuras estarían situadas en un nivel un poco más superficial o intermedio, en una zona del cerebro que se llama mesencéfalo. Este tipo de cerebro se asocia con aquellos procesos de compra que tienen un componente más emocional y donde pone el foco la atención el marketing emocional o el neuromarketing. Se encuentra muy relacionado con las compras por impulso, que son las que nos llevan a adquirir productos que no teníamos previsto adquirir. Pero evidentemente, de algún modo, la publicidad que ya nos han bombardeado anteriormente, pues tiene que ver en este tipo de compra, ¿no? Aunque lo podamos catalogar como una compra impulsiva, tiene que haber algún detonante, por decirlo de alguna manera, que nos lleve a hacer pues una compra de este tipo. Por último, tendríamos el córtex cerebral, la capa más exterior del cerebro. Básicamente es sustancia gris que cubre la superficie de ambos hemisferios cerebrales. A la corteza se le reconocen como tres componentes principales: el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es en la corteza cerebral donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es decir, todos los procesos cognitivos que podríamos denominar que nos llevarían a hacer compras o a que la publicidad pasara ese filtro cognitivo, por decirlo de alguna manera, o ese filtro racional para pues, realizar o no una conducta de compra. Bien, después de haber explicado un poquito el tema de cómo sería la biología o las estructuras cerebrales y cómo el marketing podría influir en nuestras decisiones o procesos
racionales o no de compra, vamos a revisar una serie de técnicas que, pues bueno, las podéis encontrar también si buscáis un poco en la red. Y son todas estas técnicas que vamos a ir pues, enumerando una por una y que son las técnicas que utiliza el neuromarketing pues, para conocer de qué manera a nivel psicológico funcionan las personas y de este modo poder influir pues, de una manera más importante sobre las decisiones de compra. Vamos a comenzar. Primero, en las técnicas de neuromarketing vamos a hablar del eyes tracking. Es una técnica que tiene al ojo como protagonista en su término inglés, eyes, ¿no? Y mide sus movimientos y su punto de foco para extraer información sobre el objeto principal de la atención del individuo. Se aplica para analizar cómo el consumidor responde ante los diferentes productos colocados, sobre todo en lineales de supermercado u otro tipo de comercio. Esto lo podemos ver muy claramente y si conocéis pues cómo funcionan un poco estas cosas, lo que está a la altura de nuestra vista es lo primero que se expone y en lo primero que nos fijamos cuando vamos al súper. Por tanto, se diría que lo que nos quieren vender siempre va a estar a la altura de nuestros ojos y por tanto de nuestra mano para agarrarlo, ¿no? Entonces, si vais al súper y fijaros en lo que agarra la gente, pues siempre suele ser lo que tiene a la altura de su mano y de su ojo, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño videito para que lo explica y así lo... Que nos impulsa a mercar un produto e deixar outro na balda do supermercado? Predicir e analizar o comportamento do consumidor pode permitir, grazas á tecnoloxía hoxe en día, saber en tempo real que emocións nos guían á hora de comprar e así poder vender máis que a competencia. Bueno, Estas pues ahora para lentes levan empezar lo unha que te voy a cámara pedir es incorporada e que sensores mires un punto especiais al que horizonte que te quede rexistran a la a altura de los posición ojos. exacta da pupila. Pues ahora tienes 5 euros y tienes que comprarte el desayuno, ¿vale? Así que nada, en el lineal, cuando quieras. Esta tecnoloxía permite saber que produtos miramos primeiro ou en cales detivemos máis a nosa mirada e por qué. El 80% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta. Por eso nosotros optamos por utilizar equipos que nos permitan trabajar en entorno real. Si se fija primero en la denominación de origen, en el tipo de producto, en la marca, en el logotipo, en el color, nos va a poder indicar lo que está experimentando en cada momento y lo que estaba viendo en el momento en el que lo estaba experimentando. Porque o 90% das decisións á hora de comprar tomámolas nun nivel non consciente. Esta tecnoloxía é unha das ferramentas que emprega o Clúster Alimentario de Galicia na súa formación ás empresas para investigar o comportamento do consumidor. La información que disponemos, sobre todo cómo construye el consumidor, el comprador, la ficha de compra, cómo decide en el punto de venta y sobre todo qué nivel de satisfacción posterior tiene para repetir la decisión. En Galicia obsérvase unha tendencia incipiente, a preocupación por un consumo sustentable, a concienciación á hora de fixarse na orixe da mercadoría e optar polos produtos locais. Bueno, pues como comentábamos, así es como intentan pues vendernos mejor, ayudarnos a comprar, como decía el contertulio del primer vídeo. Nos ayudan a que compremos porque pues como tenemos dificultad para decidir, pues nos ayudan, ¿no? En principio, pues sería bastante controvertido el asumir que por los movimientos de los ojos, o por el estudio más bien, de los movimientos de los ojos es nuestra decisión. Aquí comentan que casi el 90% de las decisiones de compra se producen en el mismo lugar de compra. Pero yo en esto pues no estaría muy de acuerdo y pensaría que siempre tiene que haber pues una publicidad previa para comprar muchos de los productos. Puede ser que haya algún producto que puedas comprar de manera impulsiva y en el lugar, pero siempre tiene que haber. Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente no somos conscientes a lo largo de toda nuestra vida de todo el bombardeo de publicidad que hemos tenido, y ya no solo publicidad, también puede ser cualquier tipo de comentario de personas cercanas y demás, de ciertos productos y demás, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Otra sería pues la electroencefalografía, que
Se trata de una técnica muy popular por su flexibilidad y coste relativamente bajo. Consiste en aplicar electrodos sobre el cuero cabelludo de los sujetos que medirán corrientes eléctricas en tiempo prácticamente real que determinan dónde se está produciendo mayor actividad cerebral. La medición amplificará la señal para su recepción e interpretación. No resulta efectiva para llegar a áreas muy profundas del cerebro. Bueno, pues es otra de las técnicas que se utiliza pues, en las neurociencias y que tratan de observar mediante como de las corrientes eléctricas en tiempo real del cerebro, donde pues, hay muchos experimentos pues, que utilizan esta técnica, ¿no? para conocer cómo es la respuesta cerebral ante la publicidad. Otra de las técnicas es la resonancia magnética funcional, que a diferencia de la anterior técnica, la resonancia logra llegar hasta los rincones más escondidos del cerebro, registrando imágenes concretas de dónde se está produciendo la actividad cerebral, aunque con mayor retardo que la electroencefalografía, ya que tardan en generarse entre 5 y 8 segundos. Todas estas técnicas pues tratan de conocer el funcionamiento del cerebro y tratan de ver de qué manera esto pues pueden observar cómo a la publicidad afecta a nuestro cerebro. Otra de las técnicas es la magnetoencefalografía. Esta técnica mide los campos magnéticos que producen la actividad neuronal en el cerebro ante estímulos concretos, las señales de mayor calidad que en el caso de la resonancia y de la electroencefalografía. Pero el coste de realizar estos estudios es muy elevado, lo que convierte a esta práctica en poco habitual, pero también se hace, claro. Otra de las técnicas muy utilizada también es la medición de respuesta galvánica. Esta respuesta alude a las reacciones de la piel ante estímulos visuales recogidas a través de electrodos dispuestos en los dedos. La técnica fue muy desarrollada y patentada por la empresa española Icon Multimedia. La piel genera distintas señales vinculadas a imágenes seleccionadas en cada estudio concreto que permiten medir la media de la reacción de todo el grupo de participantes, a la vez que cada reacción puntual en momentos concretos. Se utiliza en productoras de contenidos para medir la reacción ante capítulos piloto de series, programas o campañas, en la medición de reacciones ante debates políticos y para conocer la capacidad de comunicación de líderes empresariales y políticos. Debido a su coste relativamente barato y sencillo, pues es una prueba muy utilizada. Luego tenemos la tomografía por emisión de positrones. Mide los cambios en el metabolismo del cerebro relativos a su glucosa a partir de una inyección que se le administra al sujeto y desde fuera pues, se observa cómo reacciona el cerebro, ¿no? También son técnicas bastante complicadas que evidentemente no se utilizan solo para el tema del neuromarketing ni mucho menos, sino que se utilizan para otro tipo de cuestiones pues, médicas, ¿no? Pero que las empresas de marketing pues están intentando pues también acaparar para ver de qué manera pues pueden orientar sus campañas de la mejor manera para vendernos sus productos o servicios. Bien, la última ya que vamos a comentar es la electromiografía. Unos pequeños electrodos dispuestos en los músculos faciales miden el movimiento de los mismos y su relación con estados emocionales. Se registran microexpresiones que el individuo estudiado realiza de modo inconsciente ante ciertos estímulos. Mide básicamente la atracción o el rechazo del sujeto hacia lo que ve, ya sea una campaña publicitaria, una película, una imagen fija o un texto. Bueno, también el ritmo cardíaco, que son las palpitaciones del corazón, son utilizadas por el neuromarketing para recoger información sobre la atención que el individuo genera hacia un estímulo y las emociones de rechazo o de interés que puede estar provocando ese mensaje. Entonces vamos a ver ahora un vídeo de un experimento. No, no es una cena más. Un sentimiento muy especial. No comes exactamente igual que los demás. La verdad es que cenar ceno poco. Yo nunca ceno igual que los demás. Buenas noches. Les hemos reunido hoy aquí
para ofrecerles una degustación de platos navideños. ¿Qué pasa si llego tarde a los entrantes? Pues que me quedo sin nada, está claro. Empezaremos con el medallón trasero de salchichón con su anilla y cordel. Si pones aceitunas te queda la última, con suerte. Aceituna a las finas hierbas sobre nido de palillo. Cuando venía de la cocina, los mejillones se había acabado ya. Es que está muy bueno. Yo no lo probaba. Selección de mejillones al vacío en su salsa. Alguna vez has salido y no queda ninguna gama y dices, ¡ay! Pues está aquel que está medio ponchi, no, ya no hay nada. Langostino vergonzoso sobre mezclum de lechuga al aroma de limón. Que me he quedado sin comer lo que he puesto en la mesa. Yo tan feliz, me llevaba la bandeja vacía y se acabó. Me ha pasado a veces que vas a contratiempo. La pones en la sopera, sirves los 15 platos y cuando te sirves el tuyo, está frío. Sopa de marisco con su escarcha. Los demás sí que soplan, pero yo no. Pero bueno, también está buena. Tú empiezas sirviendo el plato y cuando realmente cortas tu plato y te lo pones en la mesa, el primer plato ya se lo ha terminado. Cordero lacado a la miel, al aroma de romero. Vas a sentarte para comer tú el primero y ya han terminado y tienes que servir el segundo. Alguna vez me encontraba con el problema de tener que lavar los platos, no tenía suficiente vajilla. Lo he lavado, como es natural. Lamento decirles que nos hemos quedado sin platos. Les ruego me acompañen y que cada uno lave un plato, por favor. Si pones un helado que está prácticamente congelado y cuando yo me siento ya está un poquito así derretidito. Cascada de helado a temperatura ambiente. Cuando llegan a los postres, la verdad es que ya dices, bueno, terminó, ya está todo. Bueno, ¿os ha gustado la cena? ¿Todo bien? A ver, voy a haber sido mejor. Pues así es cada año su cena de Nochebuena. Así es la cena que no veis. A ver, puede que no pensemos en lo que te cuesta. Te tiras muchísimas horas en la cocina y luego casi ni se valora, ¿no? Gracias por todo. Ese punto de genialidad que tú tienes hace que las cosas sean diferentes y que uno se lo pase muy bien. Estas navidades espero que todos te ayudemos a hacer la cena juntos. Si no quemo la cocina, sí. Gracias. Yo me siento afortunado porque haces cada Navidad que sea diferente y no tengo nada que envidiar a ninguna otra familia porque sé que serán las mejores Navidades. A pesar de lo duro que es, no lo cambiaría. Eres muy feliz cuando los ves todos en casa. Yo no disfruto mi cena igual que la de los demás, porque para mí disfrutarla es ver cómo los demás disfrutan. Si lo tengo que hacer este año, igual lo vuelvo a hacer. Voy viendo que ya es la hora de irse y claro, cada uno tiene su casa y esto, pero después yo me quedo deseandito de que llegara los días eso para volverlo otra vez a reunir. Bien, pues aquí tenemos un vídeo pues de cómo se hacen este tipo de estudios, ¿no? Se barajan y se miden a través de diferentes tipos de técnicas, cuál es la reacción de la persona que lo está viendo y de esta manera pues pueden ir adaptando pues cuáles son sus mejores formas de vendernos los productos y los servicios. Bien, vamos a pasar ya a las conclusiones para que no se alargue demasiado el vídeo. Esto tiene mucho que ver con algo que en psicología se denomina sesgos cognitivos, y los sesgos cognitivos son estructuras psicológicas que se repiten de manera general en la población y que la psicología lleva estudiando, sobre todo la psicología social, a partir de los años 50 en Estados Unidos, donde se hicieron numerosos, y si buscan en la red, pues hay numerosos experimentos de diferente tipo y de la psicología social principalmente, donde pues a raíz del estudio de cómo son las conductas
de las personas, pues se van generando ese tipo de sesgos cognitivos que nos hacen, y es por una de las cuestiones por las que el marketing, y en este caso el neuromarketing, tratan de introducir, ¿no?, su mensaje, ¿no?, a través de este tipo de sesgos que nos hacen que entendamos la realidad de una determinada manera, ¿no?, que normalmente suele ser errónea, ¿no?, pero que es como una especie de engaño y es una puerta abierta que tenemos, y que, pues, si no nos proponemos evitarla, la manera en que el marketing pues entra y pueden hacer pues eso, que nos vendan pues muchos productos que en un principio no deseamos, otros que al bombardearnos con información, pues al final terminamos comprando. Y este tipo de sesgos cognitivos, pues hay innumerables, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de buscarlo y demás, pero bueno, podemos ver alguno, simplemente pues a modo de ejemplo, pero les recomiendo pues que busquen y que vean, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera casilla, sesgo de correspondencia. Juzgamos a los demás por su personalidad, pero a nosotros mismos por la situación. Entonces pone un ejemplo: María llega tarde a clase y es perezosa. Yo llego tarde y tengo un día malo, ¿no? Siempre pues tendemos como a cuestionar lo que hacen los demás y a nosotros mismos pues a justificarnos, ¿no? Pues ese sería un tipo de sesgo cognitivo, y hay otros muchos. Vamos a leer alguno más. Por ejemplo, el sesgo de creencia. Juzgamos la fuerza de un argumento no por la fuerza con que apoya la conclusión, sino por lo plausible que es la conclusión. María cuenta su teoría que apoya tu teoría de la conspiración y tú la adoptas a pesar de que ella tiene muy pocas pruebas de ello, ¿no? Pues ese sería otro. Por ejemplo, en el tema de lo que es pues las nuevas tecnologías, podríamos decir. Sesgo de la automatización. Creemos que observamos la realidad con objetividad y los demás son irracionales, desinformados o sesgados. Tu móvil corrige de forma automática está por esta, así que asumes que es correcto, ¿no? Pues ese sería otro tipo de sesgo psicológico. Y vamos a leer alguno más ya para acabar. Por ejemplo, este del pensamiento de grupo. El deseo de armonía en el grupo lleva a tomar decisiones irracionales. María quiere helado y Francis comprar camisetas. Entonces tú sugieres comprar camisetas con fotos de helados. Bueno, el ejemplo es un poco chorra, pero bueno, sí, el pensamiento de grupo es una de las cuestiones que comentaba antes de la psicología social que han sido más estudiadas, y es que cuando estamos en grupo, normalmente, si por ejemplo una persona se cae y solo hay otra persona y lo ve, lo más seguro, en casi el 100% de probabilidad, que la persona que ve la caída de otra vaya a se acerque y la ayude. Pero si en vez de haber una persona hay 10, esa responsabilidad se distribuiría en esos 10, y lo más probable es que en un primer momento nadie ayudara a esa persona, porque todo el mundo se miraría unos a otros y dirían, bueno, ¿y por qué no va el que tengo al lado, no? Seguramente pues alguna de las personas iniciara la conducta de ayuda y ya se unirían más gente, ¿no? Pero en un primer momento sí que cuando estamos en grupo, lo que pasa es que se distribuye un poco la responsabilidad social, por decirlo de alguna manera, entre todos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una serie de sesgos que ya les digo, pueden investigar aún más, pero que debemos de tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues acabamos con este vídeo, y simplemente la última reflexión es necesitamos tener conductas racionales en la hora de compra para comprar realmente las cosas que necesitamos. Y cualquier tipo de compra que hagamos que sea en base a un análisis racional, y que no nos metan pues a través de la publicidad y que nos hagan pues gastar a veces el dinero que en muchas ocasiones pues no nos conlleva a grandes pérdidas y demás, pero en otras ocasiones sí que nos venden productos, y hay muchas personas que se ven envueltas en varias problemáticas, sobre todo económicas, por hacer compras de tipo compulsivo. Entonces, bueno, pues acabamos. Espero que les haya gustado y dejen sus comentarios. Muchas gracias.